Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos sean todos y todas, porque se trata de eso, de incluirnos en el lenguaje también, todos y todas. Ojalá, hoy pues un encuentro interesantísimo que vamos a dividir en dos partes. La primera parte con Antonella, que ha estado aquí ya varias veces, por lo tanto es parte de nuestro equipo. Ya eres parte de nuestro equipo, claro, Antonella. Sí. No solamente te trajimos de Italia y te dejamos aquí, te atrapamos, sino que ahora te tenemos en Ojalá. Antonella Celucci, directora técnica del CONADIS, o sea, del Consejo Nacional para la Discapacidad, CONADIS, y a Isabel Alba, que es la encargada de asistencia legal del CONADIS. Isabel ha estado antes aquí también, ¿verdad? No, primera vez. Pero qué bueno que estamos estrenando a Isabela aquí, qué interesante, a Isabel. Y te estoy italianizando por Antonella, mira qué cosa. Bien, entonces hay que hablar de inclusión. Hace tiempo que venimos hablando de este tema, el de la inclusión. Y cuando hablamos de hombres, mujeres, estamos incluyendo. Nuestra sociedad dividía, separaba, también en el discurso, o pretendía que cuando decíamos todos, y que ahí estaban las mujeres, también mentira. Son tonterías. El que sabe la historia de eso sabe que no, que la sociedad fue hombruna, fue machista hasta hace muy poco, y sigue siéndolo en muchos aspectos. Pero bueno, estamos trabajando el tema, y comenzamos por la inclusión. Y ellas vienen a hablarnos precisamente de eso, de inclusión, de cómo se sigue trabajando en nuestro país la agenda de la inclusión, que incluye aspectos tan importantes como la construcción de los centros de atención integral para la discapacidad, los CAID, como les llaman. El último que fue inaugurado en esta misma semana en San Juan, un edificio bellísimo, con todo lo que se necesita para que un niño con algún tipo de discapacidad pues tenga la atención que merece. En esa provincia ya hay otro, creo que en Santiago, y hay uno en la capital, y así tenemos que llenar las provincias de estas instalaciones, pero también de las estancias infantiles y de todo eso, esas instituciones que vienen a resolver problemas de exclusión en la República Dominicana, que son de tantas décadas y décadas y décadas, y que estamos reparando ahora. Antonella e Isabel vienen a hablarnos precisamente de eso, de un tema importantísimo para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y por lo tanto para el CONADIS, para el Consejo Nacional para la Discapacidad. Bienvenidas. Muchas gracias. Y hablemos de inclusión. Y creo que vamos a hablar de una decisión que se ha tomado recientemente, y por eso tú estás aquí, porque tú eres, los abogados son los que tienen que explicarnos estas cosas, los encargados legales, Antonella. ¿De qué se trata? Explícanos tú, e Isabel nos va a dar los detalles. Bueno, podemos decir que como país dimos un paso más en el camino de la inclusión, porque la Junta Monetaria aprobó una resolución que modifica el reglamento para la atención al usuario de los servicios financieros. ¿En qué sentido? En el sentido que lo hace inclusivo, es decir, establece ya por reglamento el trato igualitario a las personas con discapacidad en materia de accesibilidad física, en materia de acceso a la información y a la documentación. Y eso viene a responder también a una recomendación que nos hizo como país el Comité sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad el año pasado en Ginebra. Es decir, el tema que las personas con discapacidad sí estaban discriminadas en los servicios financieros y ya había que resolver esa situación. Esa resolución marca un hito, un punto de partida, porque claro, hay que adecuar muchos servicios, hay que adecuar muchas instalaciones, pero por lo menos contamos con el marco legal para poder trabajarlo. Exacto. Tú hablas muy rápido, Antonella. Nos ha despachado un rollo que nos ha dejado a todos atónitos. Primero, vamos a desenrollar eso, ¿verdad?
Junta Monetaria del Banco Central Sí. acaba de despachar una legislación, ¿verdad, Isabel? Bien, continúa ahora tú. Bueno, como dice Antonella, En tres sentidos, ella explicó los tres aspectos que abarca esto, ¿no? Vamos a ver. Es un reglamento que verdaderamente abre el campo y es trascendental en lo que es la inclusión y este trabajo que realizamos para la inclusión de las personas con discapacidad. Este reglamento, al incluir a las personas con discapacidad bajo un principio de trato igualitario en cuanto a la documentación, la información y el entorno, le permite ahora acudir a las autoridades cuando no está recibiendo ese trato igualitario, especialmente a la Oficina de Protección al Usuario de la Superintendencia de Banco, que está para eso. Y ahora le abre esos canales para ellos poder interponer sus reclamaciones, sus quejas, con una base legal que los ampara. Especialmente yo creo que tiene un alcance muy importante para las personas con discapacidad visual, que en el sistema financiero han sido altamente vulnerados al momento de hacer sus actividades financieras, al momento de contratar un servicio, al momento de hacer un retiro. Definitivamente este nuevo reglamento es un paso hacia adelante, pero que marca la intención también del Estado de pasar de un servicio o una tendencia, un abordaje asistencialista de la discapacidad a un reconocimiento verdadero de derechos y de igualdad y de permitirle de actuar en un plano de igualdad. Me hablaste de Ginebra y me interesó eso. ¿Qué fue lo que pasó en Ginebra? Bueno. ¿Qué fue lo que nos mandaron a decir de Ginebra? Sí. En Ginebra, en abril del año pasado, se estuvo defendiendo el primer informe de aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que fue ratificada por nuestro país en 2008. El primer informe tiene fecha de 2011, pero solamente el año pasado se fue finalmente a defenderlo, y entonces el comité evaluó todo lo que se había hecho en materia de derechos de las personas con discapacidad y nos hizo algunas recomendaciones. Entre todas las recomendaciones que nos hizo, había una que iba directa en el tema de accesibilidad y trato igualitario de los servicios financieros y bancarios, porque también desde la sociedad civil se había manifestado el tema de la discriminación, como estaba explicando Isabel, el tema que las personas ciegas, por ejemplo, no podían acudir de forma independiente y no podían contratar servicios de forma independiente. La accesibilidad y el trato igualitario implica que ahora, de ahora en adelante, todas las personas puedan usar los servicios financieros de forma cómoda, la más apropiada, de forma independiente, porque a nadie nos gusta tener que ir con una persona que no tenga que leer o que no tenga que explicar. Pero si yo soy una persona ciega y tengo mi contrato en braille, yo puedo revisarlo sin el apoyo de otra persona y así hacer lo que yo deba de hacer a punto de forma independiente. Me hablaste de accesibilidad física. Física, información y comunicación. Y comunicación. Correcto. Explícame, Isabel. ¿A qué se llama accesibilidad física primero? Física es simplemente que los Tiene que ver entornos con la estructura, estén con concebidos de una forma los que espacios, acceso a los... exacto, que sea para todo el mundo. O sea, que en vez de construir una puerta en un tamaño, vamos a decir que ergonómico, en un tamaño que apunte a aceptar a la diversidad de personas, porque somos diversos todos. Entonces, esa es la accesibilidad en el entorno físico. Hay unas puertas que dan vueltas, sí, que uno dice, bueno, ¿y cuándo entro? Y cuando voy a salir tengo que tener cuidado para hacer una puerta discriminatoria. Sí, porque si uno que tiene vista tiene que pensar para pasarla, ¿verdad? Me imagino. Y muchas veces el tamaño no permite la entrada de una silla de ruedas, por ejemplo, ese tipo de puerta. Accesibilidad, por lo tanto, tiene que ver con esa parte, con la infraestructura. Parte. Exacto. También tiene que ver con la información. O sea, información. Cómo yo tengo acceso a la información si yo soy una persona con una discapacidad visual. ¿Cómo acceso a la información si soy una persona con una discapacidad auditiva?
si voy a un banco, si no tienen un sistema o una persona o todos debemos de saber lengua de señas, porque es una lengua, igual que el español, todos debemos saber que hay personas con discapacidad auditiva y que debemos de atender a sus necesidades. Ellos igual vienen a requerir un servicio. ¿Por qué tienen ellos que tienen que ser excluidos de poder acceder a ese servicio? Estás poniéndomela en China, Isabel, porque estás diciéndome que tengo que aprender lenguaje de señas. Vamos a tener que aprender todo lenguaje de señas. Eso es facilísimo. ¿Sí? Eso es facilísimo. ¿Es eso lo que planteas? Yo entiendo yo encuentro que hay muchos mecanismos. Yo encuentro que hay tecnología también. Tú hablas un app y le dices lo que quiere decir y la app te dice lo que tienes que hacer con la lengua de señas. Ya la tecnología está demasiado avanzada para decir que ahora tengo que aprender lengua de señas. Bueno, sí, yo no creo que es algo tan que es tan allá. Pues vamos a aprender lenguaje de señas todos. Así que para el CONADI, habiliten allá los espacios porque vamos a aprender todo. Pero sí, lo que sí hay que garantizar el tema del acceso a los servicios de la persona sorda. Y en ese sentido sí, las personas, empezando con las instituciones públicas, pero todas las instituciones de servicio al público deben de tener un personal capacitado en lengua de señas para poder atender a esa población. Nosotros junto con el Infotep y la Asociación Dominicana de Intérpretes de Lengua de Señas sí estamos desarrollando cursos y diplomados sobre lengua de señas dirigida a esas personas. Pero también en el área financiera hubo una experiencia muy interesante con la Asociación Nacional de Sordos y la Asociación de Ahorro y Préstamo, la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo, que capacitó parte de su personal del área de servicio en lenguaje de señas y ofreció capacitación a las personas sordas, capacitación en manejo financiero a las personas sordas. Es decir, de que a pesar que la resolución llegó ahora, hay un trabajo que se está haciendo. Por el tema de que por fin tenemos una cultura que está cambiando en el sentido de la inclusión. Excelente. Accesibilidad en lo físico. Accesibilidad, entonces, en la información. ¿Cómo accedo? ¿Cómo llego a la información? ¿Cómo me apodero de la información? Exacto. ¿Cómo me puedo apoderar de ella? Hay muchas vías para la accesibilidad de la información. Están por ejemplo, los sistemas de lectoescritura como el braille para personas ciegas. Está el tema de que las páginas web deben de ser accesibles para que los lectores de pantalla puedan leerla y así igualmente las personas con discapacidad visual puedan accesar libremente. Hay pantallas táctiles como esta, ¿no? Para personas con discapacidad visual, ya las hay. Pantallas en computadores. Sí, hay sí, claro. Como el braille, ¿no? Que tienen o los celulares o la tableta son programas que leen todo lo que la persona está haciendo y así se van guiando. Hay inclusive aplicaciones que, por ejemplo, si uno toma una foto de algo, le dice a las personas ciegas que colore. Eso le sirve mucho a la mañana para vestirse y escoger la ropa. Por ejemplo, sí que hay muchos avances tecnológicos. Isabel, ¿qué más? Accesibilidad en otros aspectos. Lo decía en lo que se refiere a los documentos. Los documentos debían estar en braille también, o sea, para que una persona ciega pueda leer los documentos en su lenguaje, en el braille. O en formato audio. O en formato audio. Porque el tema del derecho al acceso a la información hay que garantizarlo para todos. Excelente. Entonces, esa es la agenda de Ginebra, que nos mandaron a decir que teníamos ese problema y ya lo resolvimos. Podríamos decir que está resuelto. Bueno, una resolución, empezamos a resolver. O empezamos, porque la resolución es eso, ¿no? Claro. De la Junta Monetaria del Banco Central. La resolución va a que eso hay que resolverlo y que tienen que resolverlo todos los bancos porque es una resolución inclusiva, como dicen ahora, ¿no? Incluyente, o sea que abarca a todo el mundo, va para todas las instituciones bancarias, ¿ya? Correcto. Aunque hubo instituciones, como tú dices, como la de ahorros y préstamos, que se adelantaron al proceso y eso merece, por lo tanto, un reconocimiento. Sí, y así fue. Fue ¿Qué viene reconocido ahora? por el ¿Qué viene ahora, díganme? Sí, porque ya tenemos esa parte que resolvimos, pero Ginebra seguro no nos mandó a decir eso nada más. Claro que no. ¿Eh? Claro que ¿Qué más?
muchas cosas, Hay hay muchas cosas, Acceso pero a hay menos justicia. cosas, Pero hay menos. como dijo A Antonella mí hace rato. Uno de los, Sí. yo creo que va a ser uno de los ejes de trabajo más grandes este año, va a ser el tema de acceso a justicia. Acceso a justicia, sí. es todo un tema. Todo un tema. Háblanos un poquito de El ello. año pasado nosotros en diciembre se firmó un acuerdo con Procuraduría y la Suprema y el CONADIS para empezar a trabajar con el tema del acceso a justicia. Acceso a justicia. Tú eres abogada, Sí, explícanos. ese es súper. Sí. El tema del acceso a Si justicia. dejamos a Antonella, nos quita todos los sí. temas. No, yo la dio feliz, yo la dejo. Eso significa que yo me comunico bien con ella, Sí, o sea, que es verdad. indudablemente. Bueno, el tema del acceso a justicia está concebido en la Convención, en el artículo 13, y es básicamente que el reconocimiento de los derechos y se tutelen los derechos de las personas con discapacidad en un plano de igualdad, igual que en todo lo demás cuando hablamos de la Convención o de la misma inclusión. Es que las personas con discapacidad, cuando desde el momento previo, el momento de investigación, hasta el momento de la ejecución de la sentencia, puedan obrar o puedan ejercer su capacidad jurídica en un plano de igualdad que las personas sin discapacidad, especialmente cuando en todos los sentidos, en accesibilidad física, en accesibilidad a la comunicación. Y a la información. Y a la información, pero la comunicación es muy importante porque la comunidad sorda se ve afectada constantemente cuando es detenida, porque no hay un intérprete, no hay nadie y no tener comunicación, no poder transmitir lo que tú tienes que decir a otra persona o comprender lo que la otra te dice en un momento donde estamos hablando de derecho. Es angustiante. No solamente es angustiante, te pone en una posición muy vulnerable, Claro. porque lo que tú quieres decir no es lo que el otro comprende. Entonces, y los procesos judiciales llevan, bueno, valga la redundancia, llevan muchos procesos. Entonces tú necesitas tener a alguien que constantemente te vaya diciendo qué es lo que está sucediendo. O sea, eso es un derecho fundamental. Entonces, ¿a qué hemos llegado con Procuraduría y con Suprema Corte de Justicia? ¿Dónde nos encontramos? Policía Nacional. Y la policía. Bueno, ¿sabes? empezamos, lo primero, para que todo sea accesible y que de verdad se respeten los derechos de las personas en todo momento, hay que empezar con un tema de sensibilización. Las personas, los operadores de justicia tienen que conocer sobre derechos de las personas con discapacidad, porque muchas veces nos equivocamos a no saber cómo se hace, cómo debo de dirigirme a una persona sorda, a una persona ciega, cómo debo de ayudar a una persona usuaria de silla de ruedas. Vamos a empezar ahora un proceso de capacitación y sensibilización en ese sentido. Vamos a hacer también un levantamiento de barreras físicas de todas las instituciones, de todas las cortes, la fiscalía, las prisiones, sí, para que las personas que sean usuarios, víctimas, victimarios, abogados, y tengan una discapacidad también puedan moverse libremente en esos espacios. Hablamos, la verdad que hemos vivido con una serie de limitaciones, y de exclusiones, que uno viene a darse cuenta ahora, además, porque una rampa, por ejemplo, que libera a la gente de aquellos escalones y es para no solamente para una persona que tenga una silla de ruedas, es también para una persona ya entrada en edad, para alguien que tuvo un accidente ayer y de repente ya es un discapacitado, porque uno se para una familia con en niños un momento, pequeños. Una familia con niños pequeños, porque se piensa en la discapacidad, en unos términos de gente que tiene problemas auditivos o visuales, etcétera, pero nos estamos perdiendo de vista el resto. Exacto. Que a la larga todos vamos a ser discapacitados, Sí. todos, en algún momento vamos a ser, oigámoslo bien, todos en algún momento vamos a ser discapacitados. Trate usted de que sea lo más lejos posible y que sea discapacitado porque llegó a los 80 o a los 90 o a los 100 años. Pero, y sí, como dice José Mota, el cómico español, dice, puede que no, pero y sí, es decir, y si me rompo un pie.
Y sí. si todo eso Tal vez la está ahí. primera decisión a tomar sería la de deber mudarse, porque las viviendas tampoco son accesibles. Son accesibles, exacto, exacto. O sea que también, y les decía al principio, ¿no?, que me da mucha pena por las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Uno piensa en los que andan en silla de ruedas, pero yo realmente pienso en todos los otros que además no andan en silla de ruedas, pero que igualmente necesitan una acera cómoda para caminar, por Dios. Gente que tiene cualquier tipo de problema motor, por los años, por los accidentes, por lo que sea. Y sin embargo nuestras aceras son una barbaridad en todo el país, porque los ayuntamientos no han querido asumir la agenda de reparar las aceras, aunque sea una a una y aunque acabemos dentro de 100 años, pero hay que hacer aceras, por Dios, para que la gente además pueda disfrutar la ciudad, porque no hay posibilidad de disfrutar la ciudad, ni de caminar por ningún sitio. La gente no puede caminar, porque además los motores es una barbaridad, no dejan caminar a uno tampoco, los motoristas, ¿no? O sea que tenemos que resolver muchos problemas, Isabel, ¿verdad que sí? Son muchos. Son muchos, pero son menos. Ella es muy positiva, es muy optimista, sumamente optimista. Y desde luego para estar donde ellas están hay que ser optimista, hay que ser luchador, hay que ser fajador y reconocer que todos los problemas son parte de un proceso largo. Tratamos de que sea lo menos largo posible, pero es un proceso. El ir, como tú decías, primero es ablandar a la gente, llevarle la información, decirle, pero mire, hemos vivido en una situación de desconocimiento de los derechos de millones de gente hace tiempo, vamos a resolver este problema. Y por ahí es que se comienza. Bien, con un cambio de lente, solamente. Exacto. Cambio de Bien, enfoque. un cambio de enfoque. Eso cambia mucho. Y un, como tú decías, sensibilizar. Sensibilizar a la sociedad, sensibilizar a las instituciones. ¿Qué le parece? Excelente. Ganamos ya una parte, una ¿verdad? pequeña batalla. Una pequeña batalla con la Junta Monetaria del Banco Central, que acaba de decidir qué cosa. Explíquenos. El trato igualitario de las personas con discapacidad para el acceso al servicio, a los servicios y a los productos financieros. Exacto, servicios y productos financieros. Cada banco tendrá que ponerse a tono con esa decisión de la Junta Monetaria. Ojalá que sea al menor tiempo posible. Y yo voy a suspender esta conversación con Isabel y con Antonella, que está muy buena, porque siempre que uno habla de derechos, la conversación es muy buena. Y ellas son además muy buenas conversadoras, pero ese señor que ustedes ven con esa risita ahí nos dice hace rato que se acabó el tiempo y que tenemos que darle paso a Guillermo, que viene por ahí. Guillermo Díaz, que vamos a hablar de historia, vamos a hablar sobre Mella, sobre los trinitarios, sobre la independencia, y ya usted sabe, no se vaya. Démosle las gracias a Antonella y a Isabel por estar aquí con nosotros siempre de parte del CONADIS, el Consejo Nacional para la Discapacidad. Quédese ahí, no se vaya. Gracias por estar aquí. Gracias. Es interesante la conexión que van a tener la Reserva Antropológica Cuevas del Pomier con CONADIS, porque vamos a fusionar la reserva, que era un lugar donde las personas con discapacidad no tenían accesibilidad, con lo que se llama turismo accesible, que es incorporar las personas con discapacidad a este tipo de cultura, que ellos también puedan salir del escondite, como también se llama un proyecto que tiene CONADIS. Conocer estas cuevas es descubrir una formación geológica única en el país, más de 4.000 pictografías y petroglifos que nos permiten adentrarnos en la cultura de los taínos, primeros pobladores de nuestra isla. Razón por la cual la Reserva Antropológica Cuevas de Pomier han sido declaradas Patrimonio Antropológico de la República Dominicana.
Tenemos personas, guías, que colaboran con las reservas, que son las personas que nos ayudan a movilizar, en este caso, a las personas con discapacidad. Nos hemos movido hasta este lugar para mostrar que sí se puede. Porque nosotros las personas con discapacidad también tenemos capacidades. Entonces es una forma de que la sociedad los vea a ellos como una persona normal, de que ellos también pueden. Al yo entrar, al principio sentía miedo, pero luego me sentí contento y vi el sitio agradable. Y me gustó el poder ver y visitar la Cueva del Pomier y poder entrar tan fácilmente. Fue un placer para mí. Y lo interesante es que ellos salen de aquí promoviendo eso que ellos vieron, que ellos conocieron, y se van con el grato sabor y la experiencia de que conocieron unas cuevas, que antes no tenían esa experiencia, lamentablemente. Por alguna parte hay que comenzar, y yo creo que hemos comenzado y vamos avanzando con buen pie sobre la eliminación de las barreras para que las personas con discapacidad podamos accesar y saber que indiscutiblemente hay que salir del escondite. Yo quiero decir gracias por la oportunidad. A mí me encantó la experiencia aquí. Bueno, yo me siento feliz. Estaba con mis amigos que son menos válidos. Me gustó y estoy muy contenta. Eso sí. Así construimos una patria para todos y todas. Y es una aventura realmente. Es una aventura porque he aprendido a vivirla. Mi discapacidad fue por causa de un accidente o una imprudencia. Fue una persona jugando con su pistola, se le zafó el tiro y se me pegó. Y se alojó en mi columna vertebral. Y eso pasó a mis 20 años, o sea, ya yo tenía una trayectoria de vida. Entonces, a partir de ahí yo comencé como a experimentar una vida nueva, ¿verdad? Fue empezar a saber cómo hacer las cosas, depender de otro. Entonces fue algo bien difícil para mí. He aprendido a vivir y tratar de ser optimista frente a cada situación. Trabajo en el Consejo Nacional de Discapacidad, en el Departamento de Protección Social. Yo soy la que llevo prácticamente todo lo que es el conteo de las sillas de ruedas que se donan, de los bastones, y hago prácticamente lo que es el inventario de los dispositivos que van saliendo. Miguelina realmente la considero emprendedora, muy emprendedora. Siempre está dispuesta, da más allá. Y aparte de eso, es una persona que no se limita. Yo veo en ella una persona bien dinámica, trabajadora, capaz. Para mí ya estar casada, estar embarazada, ha sido el trayecto más hermoso que me ha pasado en la vida. Al principio sí, estaba muy asustada. Una de las cosas que más miedo le tenía era eso. La gente cree que uno no puede tener su esposa, su familia, y somos seres humanos, somos personas igual que los demás. Asumimos lo que hacer del hogar, de ser esposa, de ser madre, de ser una trabajadora. En México yo participé en los Juegos Panamericanos, donde yo participé en natación, y allá yo quedé en cuarto lugar, entre 50 que habíamos en mi categoría. Quiero seguir en la natación, quiero seguir en el baloncesto. Ahora mismo van a hacer los Juegos para Toronto y yo quiero entrenarme en natación, representando a República Dominicana, a la mujer dominicana. La mujer sexo fuerte. O sea, ¿por qué? Porque la mujer quizás no tenga la fuerza físicamente, pero la mujer tiene una fuerza interior que es lo que nos lleva a hacer cada cosa cada día.